Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es domingo 4 de julio y este es el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del 1 al 6. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús salió de allí y se fue a su tierra acompañado de sus discípulos. El sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la gente al oírlo decía asombrada: ¿de dónde le viene a este todo esto? ¿Cómo tiene tal sabiduría y hace tantos milagros? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanos no viven con nosotros? Y se escandalizaban de él. Jesús les dijo: solo en su tierra, entre sus parientes y en su casa, desprecian al profeta. Y no pudo hacer allí ningún milagro, aparte de curar a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y se quedó sorprendido de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Imagínense, si Jesús estando vivo se aterró de su falta de fe, ¿qué podría decir ahora de la nuestra? ¿Cierto? De la nuestra, cuando nos falta fe. Pensamos que el pecado ya no es pecado. Pensamos que las cosas que están malas ahora tienen el nombre de buenas. Ustedes han escuchado la palabra relativismo. El relativismo quiere decir que todo es relativo y eso se volvió, ¿cierto? Es un exceso de que, bueno, todo eso depende de, ¿cierto? El aborto, pues es que depende de donde se vea, porque pues en caso de, entonces debemos practicarlo. Y eso lo dice cualquier mamá incluso que pueda permitir que su hija, a propósito, lo haga. Es más, muchas veces ellas lo mandan, porque como es desde el punto de vista de ella, entonces pues es relativo, ¿sí? Es relativo, todo es relativo. O sea, no importa que tú tengas una confusión de tu identidad sexual, pues es relativo, porque eso también hay que verlo desde el punto de vista de ellos, y ellos también, pues hay que, entonces uno dice, pero ¿qué es esto? Todo este relativismo nos está haciendo demasiado daño, ¿sí? Yo les digo, vuelvo y les digo a ustedes, cada vez estoy más impresionado. A mí me visitan, me buscan sacerdotes y monjas para que también los pueda, porque como tengo ya el conocimiento de la gente de que yo soy psicólogo católico, me buscan para muchos menesteres de ellos. Me impresiona toda la confusión que manejan ellos. Tienen un manejo y uno dice, pero ¿qué es esto? ¿Dónde está la formación? O sea, yo soy un laico y tengo las cosas más claras de lo que ellos tienen que vivir y hacer. Entonces me tiene impresionado precisamente todo este laxismo que estamos viviendo. Imagínense, si entre los religiosos estamos así, ¿cómo será entre los matrimonios? Sí. Ayer me decía una persona muy cristiana que le dijo a otra persona también muy creyente que si no le gustaría ir a un bar swinger, ¿cierto? Pero ¿qué es esto? O sea, ¿cómo decir que un bar swinger, que para los que no saben, un bar swinger es donde tú puedes ir con tu pareja y hay intercambio de parejas y tú puedes estar entonces con 3 mujeres y entonces puedes estar con otras parejas entonces desnudos en la misma sala, y entonces el bar swinger, ¿cierto? No, es normal. Normal, y muchos o sea, los que están allá pues no se cuestionan. El creyente no se cuestiona. Sí, yo me encuentro con parejas católicas, sí, que me están hablando de que la amiguita, que invitaron a la amiguita para estar en el lecho con ella. Entonces uno dice, esto es un laxismo, ¿qué está pasando con esto? ¿Sí? Y el relativismo, sí, todo es relativo. ¿Saben? Les recomiendo a ustedes una canción, por favor, cuando terminen este Evangelio de Pareja, váyanse por favor a YouTube y colocan la canción Cambalache, que es un tango de Santos Discípulos, ¿sí? Eso es relativismo, tal cual lo que dice Cambalache. Y por favor, cuestiónate tú, que eres tan laxo y que dices que eres open mind, que quiere decir mente abierta en inglés, pero que se dice mucho la palabra open mind, y que tienes que ser es decir, progresista, ¿sí? Y que tienes que incursionar en esto, y que tienes que ser humanista, o sea, un montón de cosas que nos han visto, eso se llama eufemismos. Sí, nos meten una cantidad de términos nuevos para que entremos en una nueva apertura, y entonces, bueno, pues todo se puede. O sea, Cambalache es tal cual, ¿sí? Entonces, precisamente aquí es la fe. Dios no pudo hacer milagros, Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret, porque por la falta de fe. Y estaba impresionado. Si en ese entonces se impresionó Jesús, la palabra, el Apocalipsis se está cumpliendo ahora, cuando dice, vendrá el Hijo del Hombre, pero ¿será que encontrará fe
en la tierra, sobre la tierra, ¿será que encontrará fe? Cuando se pone a ver uno qué porcentaje tan alto de errores que estamos viviendo nosotros y que estamos aplaudiéndolos. Y aquí quiero hacer también otro hincapié en este evangelio, porque como habla de hermanos, entonces todo el mundo dice, se da cuenta que María, que aquí la tienen ustedes aquí detrás, no fue virgen. Imagínense pues, o sea, decimos la Virgen María, sí, pero decimos que no es virgen. O bueno, ¿dices Virgen María o no dices Virgen María? ¿Por qué entonces no dices María? ¿Sabes cómo le dicen María? ¿Quiénes dicen María? María le dicen los hermanos separados, que no la respetan como virgen, como madre y como reina, ¿cierto? Porque ellos no saben, y como no saben, pues es que son presas de la ignorancia. Si tú conoces iglesia, sabes qué quiere decir esto de hermanos, si conoces. Si no conoces iglesia, entonces no sabes qué es eso de hermanos. ¿Sí? ¿Quién es este Santiago? ¿Quién es este José? Los hermanos de Jesús. Sí, en Nazaret, que es interesante eso, ¿sí? En Nazaret, está en Nazaret Jesús, que es de donde ellos son, ¿cierto? Entonces, ¿qué está diciendo acá a propósito? Sí, los hermanos es los parientes. Sí, se supone que Moisés tuvo únicamente a Aarón como hermano, pero también se habla de los hermanos de Aarón. Entonces decimos, bueno, ¿cómo así? Que los hermanos, pues es que el término es en el hebreo que le dice hermanos a todos los que son de lazos de sangre, a los primos, a los tíos, se les dice hermano. Sí, llegó el hermano Joaquín, dice, puede decir el sobrino que ve llegar al tío Joaquín. Ellos dicen, llegó el hermano Joaquín, mamá. Sí. Si yo tengo un primo que se llama Ricardo, entonces van a decir, yo puedo decir, ve, llegó mi hermano Ricardo. Sí, es mi primo. Ellos así hablan en la antigüedad. No se dejen confundir de los hermanos separados que tratan de utilizar precisamente este evangelio para decir que María no es virgen y que entonces Jesús tuvo otros hermanos. Los hermanos se refiere a los parientes. Sí, a los parientes, no a los hermanos de sangre, de padre y madre. ¿Sí? Entonces esto es interesante, estos son parientes que vienen a ser de todo lo que es el vínculo, porque la familia en Israel es súper importante, ¿cierto? Tienen un vínculo muy grande y por eso ellos se dicen hermanos. Sí, la familia israelí, al primo, al tío, sí, se dicen hermanos entre ellos, se dicen hermanos, ¿sí? Entonces no nos dejemos confundir, María fue virgen, concibió a Jesús siendo virgen, y Jesús murió viéndolo allá, porque entonces uno dice, qué ingratitud de hermanos los de Jesús, qué ingratitud de hijos los de María, que no estuvieron en el momento de la crucifixión, sino que María le tocó ahí estar con uno de los apóstoles de Jesús, que fue Juan, porque es que los hermanos de Jesús se le desaparecieron, ¿cierto? Y los hijos de María, pues que dejaron a la mamá en el momento más increíble, la dejaron sola, porque pues claro, sí, tenemos que entender que es que no había hermanos de Jesús, ni había hijos de María, ¿sí? Y más bien sí nos entregó una maternidad Jesús cuando dijo, Juan, he ahí a tu madre, ¿sí? Más bien nos entregó una maternidad desde la cruz a toda la humanidad Jesús, y desde entonces le decimos madre porque es madre nuestra, ¿sí? Pero virgen, no es de los hermanos, ¿listo? No se dejen confundir. Sí, no se dejen meter los deditos en la boca, que es lo que le hacen al bebé, para que crea que está tomando tetero, pero después para que le chupe el dedo y se calme. No se dejen meter los dedos a la boca, ¿sí? Que es que esto tenemos que tener claro. Sí, ayer tuve precisamente usted no se imagina la belleza de experiencia que tuve en mi consulta con una cristiana. ¿Sí? Me dice, doctor, recibí una revelación pero hermosa. Ella es una persona que tiene mucho temor a Dios y quiere hacerlo de Dios, ¿sí? Me había preguntado por María, yo no quise decirle muchas cosas a la fuerza, y le dije, mira, ¿sabes qué? Pon eso en oración y verás que Dios te va a poner en el corazón quién es María. Porque ella está inquieta con el esposo, que empezó a hacer el Santo Rosario y empezó a cambiar impresionantemente él. Entonces me preguntó y yo simplemente le dije eso. Pues le sucedió una cosa impresionante. Dios le reveló y le dijo, primero que todo, en el cielo es Cristo y después de Cristo María Santísima. Así se lo reveló a ella. Me dijo, doctor, es impresionante lo que viví. Y me di cuenta que es así. Y que tenemos ángeles. Nosotros tampoco hablamos de los ángeles, los cristianos, ni de los arcángeles, no hablamos de eso. Y también me fue dado eso, ¿sí? Dios me lo dijo en la oración. Soy yo, mi mamá, los ángeles, los santos. Eso es, y es una jerarquía. Y hay que tenerla presente. ¿Qué tal esa belleza?
¿sí? De una persona que pensaba que María pues no es, y me dijo, donde yo le diga a mi pastor todo esto, doctor, me sacan de la iglesia. Pues para que vean ustedes qué es la belleza de nuestra doctrina y para que todos sepamos que tenemos que guardar la fe, para que no nos encuentre Dios cuando vuelva acá y no encuentre fe sobre la tierra. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.